Bien, buenas noches. Eh, con el tema anterior se dio por finalizada la unidad número 2. Sin embargo, comenzamos con la unidad número 3, que se denomina membranas internas y organelos. Sí, pero en esta primera parte pues tenemos que ver uno de los organelos principales de la célula, que es el núcleo. ¿Sí? Para entrar a detalle, para hablar acerca de este organelo, pues primero tenemos que ver cómo está organizada la célula. ¿Sí? Si bien es cierto que al inicio, en la primera clase, vimos de manera muy general cómo está organizada una célula eucarionte, donde vimos sus diferencias, pues acá los volvemos a retomar. Entonces, este tipo de célula en la que se pueden observar algunas mitocondrias, ¿sí? Estas que vemos como en color verde, ¿sí? Vemos acá el núcleo, ¿sí? Este núcleo al que le sigue el retículo endoplásmico rugoso. Vemos cómo este retículo endoplásmico rugoso pues están unidos pues algunos ribosomas que representan todos estos puntos negros que se ven alrededor de él, que van a estar unidos ahí en la membrana. De ahí le va a continuar el complejo o el aparato de Golgi, algunos lisosomas, aquí ya sabemos que es el citosol, un endosoma, peroxisoma, todos estos organelos que van a estar delimitados por una membrana celular de naturaleza, pues ¿de qué? Lipídica, ¿sí? Lo que ya vimos. De todas maneras, todos estos organelos se van a ver a detalle más adelante como vaya transcurriendo el curso, ¿sí? Pero en este caso, pues toca hablar primeramente del núcleo, ¿sí? Pero para saber cómo se desarrolló ese núcleo en las células, pues primero tenemos que ver prácticamente cómo era que estaba organizada una célula primitiva, ¿sí? Acá en esta imagen se observa de manera así muy general o muy particular, pues como una micrografía que muestra al núcleo, en esta parte, algunos lisosomas, cómo continúa el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Ahí pues prácticamente se alcanzan a ver algunos puntos que representan a los ribosomas. Acá señalan algunos peroxisomas, mitocondria, ¿sí? Y entonces vemos cómo estos organelos, pues que van a estar delimitados obviamente por una membrana plasmática, ¿sí? Lo que representa, en este caso, el compartimiento intracelular, el porcentaje volumen o el porcentaje del volumen celular total. Tenemos al citosol, que prácticamente representa la mayoría del porcentaje del volumen celular con un 54%. De ahí le siguen las mitocondrias, vesículas que se van a formar a partir del retículo endoplásmico rugoso. De ahí le siguen liso, algunas cisternas del aparato de Golgi, núcleo, peroxisomas, lisosomas y endosomas. Aquí en esta parte, en la parte inferior, podemos observar de manera general, ¿sí? Las funciones que representan cada uno de estos compartimientos. El citosol, pues ahí se van a llevar algunas rutas metabólicas y la síntesis de proteínas. Esa síntesis de proteínas, pues que va a estar mediada por los ribosomas, ¿sí? Núcleo, pues contiene el DNA genómico, también se lleva a cabo la síntesis de DNA, es decir, se lleva a cabo el proceso de replicación del DNA y a su vez del proceso de transcripción, para que una vez que se transcriba ese RNA, se genere el mensajero, pueda salir del núcleo y pueda ser traducido por los ribosomas, ¿sí? En el caso del retículo endoplásmico, pues se va a llevar a cabo la síntesis de la mayoría de los lípidos, síntesis de proteínas que se van a distribuir hacia organelos y membrana plasmática. El aparato de Golgi lo que hace es modificar, distribuir y empaquetar proteínas, ¿sí? Va a hacer algún tipo de modificaciones en esas proteínas y de alguna manera las va a etiquetar para que puedan ser enviadas a diferentes compartimientos, a diferentes organelos en la célula. Los lisosomas pues se encargan de degradar, de llevar a cabo una degradación intracelular. Si hacemos una analogía con el cuerpo humano, podríamos decir que estos representan al estómago, ¿sí? Endosomas pues también tiene que ver con la formación de vesículas y a su vez estos endosomas que van a distribuir al material endocitado. En el caso de la mitocondria,
y el cloroplasto pues prácticamente se encargan de la síntesis de ATP. La mitocondria está presente tanto en célula vegetal como en célula animal, no siendo así el cloroplasto, que nada más está presente en las células vegetales, ¿sí? Entonces, y finalmente los peroxisomas que llevan a cabo la oxidación, ¿sí? El metabolismo o la metabolización o el metabolismo más bien de algunas moléculas tóxicas, ¿sí? Y entonces, esto ya lo habíamos visto en la primera clase, me parece. Se cree que tanto las membranas celulares, membranas, perdón, nucleares, como el retículo endoplásmico, aparato de Golgi, endosomas y lisosomas, se formaron a partir de la invaginación de la membrana plasmática. Para que entiendan esta palabra invaginación, es decir, que en esta región, por ejemplo, se formó una vesícula hacia la parte interna, ¿sí? De la célula. Eso es una invaginación, ¿sí? Y entonces se generó un sistema de endomembranas, ¿sí? Ese sistema de endomembranas es importante en la célula, perdón, porque va a haber una comunicación entre sí, tanto al exterior de la célula como en el interior. Sí, y puede ser a través del retículo endoplásmico, aparato de Golgi, endosomas y lisosomas. Y entonces aquí podemos ver cómo estaba formada una célula procarionte ancestral. ¿Sí? Esta célula procarionte ancestral, pues prácticamente tenía ADN y algunos ribosomas unidos a la membrana plasmática. Se requería de algunas proteínas, se llevaba a cabo la transcripción, ¿sí? Se expresaban algunos genes, se transcribían y entonces estos ribosomas llevaban a cabo la traducción, es decir, la síntesis de proteínas, ¿sí? Pero se habla de que esta célula procarionte ancestral pues también era un tipo de célula que andaba endocitando otros tipos de células más pequeñas, ¿sí? Entonces, de alguna manera evolucionó para proteger a este DNA, al DNA propio de esta célula. Por lo tanto, comenzó a empaquetarlo o más bien a generarle ahí un compartimiento para que este DNA no estuviera expuesto y de alguna manera que corriera riesgo la célula, ¿sí? Y entonces, hasta llegar a este punto que ya representa una célula eucarionte primitiva, donde ya se puede apreciar un núcleo, ¿sí? Un núcleo, un retículo endoplásmico, algunos ribosomas, una membrana nuclear que se sigue conservando. Vamos a ver cómo está estructurada esa membrana nuclear, que prácticamente es una doble bicapa lipídica, y se habla de una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa, ¿sí? Y el complejo de poro nuclear. Este complejo de poro nuclear, pues, es importante para el núcleo y para la célula como tal, porque a través de él va a ser la conexión que va a tener tanto el núcleo con con el citosol, ¿sí? Pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Y entonces, algo que es bien importante, porque les había comentado que tiene que haber una estrecha relación entre estos compartimientos, específicamente núcleo, retículo endoplásmico, Golgi, la formación de lisosomas, todo esto va a ser a través de la formación de vesículas. Sí, aquí nuevamente vemos el núcleo. Estos huecos que se ven así, pues no son realmente tan grandes, representan al complejo poro nuclear. Le sigue el retículo endoplásmico rugoso, porque tiene estos ribosomas, el RER, el famoso retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Después vemos un grupo aquí de vesículas, ¿sí? Que se van a generar aquí. Lo que van a hacer es que una vez que se sintetizan las proteínas, acá en retículo endoplásmico se forman estas vesículas que migran al aparato de Golgi, ¿sí? Acuérdense, les comenté, el aparato de Golgi lo que hace es etiquetar, generar algunas modificaciones en las proteínas y una vez que ya las etiqueta y determina que ya están listas esas proteínas, las manda a diferentes sitios en la célula, ¿sí? Y entonces, aquí, como nuevamente les explico, viene una envoltura nuclear que está compuesta por una membrana nuclear interna y una membrana nuclear externa. Y entonces aquí vemos cómo existe esos diferentes mecanismos para el ingreso de proteínas, ¿sí? Y además, los tipos de transporte que van a existir a lo largo o dentro de la célula, ¿sí? Y entonces vemos cómo existe esa conexión entre el citosol, núcleo, ¿sí?
Aquí se habla de un transporte regulado, un transporte transmembrana del citosol a la mitocondria, al retículo endoplásmico, plastos, que se refiere al cloroplasto, peroxisomas, ¿sí? Y sigan las flechas, como en este caso, pues esta, esta reacción, por así decirle, o ese mecanismo de transporte, pues va a ser en ambos sentidos, tanto del citosol como al núcleo, como del núcleo al citosol. No siendo así en este caso, del citosol viajan a la mitocondria y no al revés, ¿sí? Y vemos como en algunos casos, pues sí es reversible, ¿sí? Si hay una ida y un regreso por parte de las moléculas que se pueden transportar, ¿sí? Y entonces, como les decía, se habla de tres tipos de transporte. Uno que es regulado, un transporte transmembrana, que es este que vemos en color azul, y un transporte vesicular. Entonces, el transporte a través del poro nuclear es el número uno, ¿sí? Es decir, que a través de algunas proteínas que fueron hechas en citosol, pues puede llegar al núcleo, ¿sí? El transporte a través de la membrana, que es el número dos, ¿sí? También aquí lo podemos observar. Y finalmente, que es el que tiene que ver con que se sinteticen proteínas y se vayan al cloroplasto, a la mitocondria, peroxisoma, e incluso al retículo endoplásmico. Sí, pero uno podría decir, pero ¿por qué? Si el retículo endoplásmico sintetiza las proteínas, ¿por qué se tienen que salir? Porque vamos a ver que las proteínas pues tienen que sufrir ciertas modificaciones que las va a generar el aparato de Golgi. Entonces, una vez que las genera el aparato de Golgi, pues ya las regresa al retículo endoplásmico, porque son proteínas que le sirven a la membrana o sirven para el buen funcionamiento de este sitio, de este organelo. Y finalmente el transporte vesicular, ¿sí? En el que a partir de ciertos componentes celulares, como es el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, se van a generar vesículas que van a ser rodeadas por una, o que van a estar formadas por una membrana rodeada o hecha de fosfolípidos, ¿sí? Y entonces, aquí, bueno, nuevamente el desplazamiento del citosol al núcleo, ese tiene que ver con el número uno, ingresa a través del poro nuclear, van a penetrar macromoléculas de forma selectiva y difunden moléculas pequeñas. Esto ya lo vimos en la clase pasada, eso de que puedan difundir ciertas moléculas, ya vimos que las que difunden más fácilmente, en este caso sería el CO2 o el oxígeno, y las que realmente no pueden difundir si no es a través de un canal, pues todas aquellos iones que presentan carga, ¿no? En el número 2, el transporte a través de la membrana, ¿sí? Van a generarse proteínas que van a migrar desde el citosol hacia el retículo endoplásmico, mitocondria, cloroplastos o peroxisomas, ¿sí? Y entonces estos van a atravesar la membrana por medio de proteínas translocadoras. Y finalmente las proteínas que tienen que ver con el transporte vesicular, es decir, el transporte vesicular en el que las proteínas que van a viajar desde el retículo endoplásmico hacia algún compartimiento del sistema de endomembranas. ¿Sí? Lo hacen mediante vesículas de transporte y además de proteínas, también se van a transportar lípidos. ¿Sí? Esto, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos esta formación de vesículas, ¿sí? Sobre todo en transporte vesicular, el tema que tiene que ver con retículo endoplásmico, Golgi, pero así de entrada, nada más así de forma muy general, aquí vemos un compartimiento, puede ser el retículo endoplásmico, aquí vemos la bicapa de fosfolípidos, algún contenido que va a estar dentro de este organelo, aquí vemos estas que son como proteínas, ¿sí? Que van a estar ancladas en la membrana, y entonces lo que va a hacer es que necesita transportar ciertas proteínas o cierto contenido del retículo endoplásmico, como les dije, es un ejemplo que sea el retículo endoplásmico, y entonces se forma una vesícula, ¿sí? Esta se va a formar por gemación, y entonces todo el contenido que que va a contener, o el contenido que va a contener, válgame la redundancia, perdón,
todo ese contenido de solutos, de proteínas, de lípidos que van a estar en la membrana, pues van a estar aquí, ¿no? Vemos cómo se forma esa vesícula de transporte y entonces posteriormente se va a fusionar, ¿sí? Con un compartimiento diana, es decir, con un sitio, una región en específica, puede ser membrana plasmática, puede ser otro organelo, y entonces se fusiona y por lo tanto, pues estas proteínas ya van a formar parte del organelo al que llegó y además de todo el contenido que venía dentro de esa vesícula, podemos observar cómo ahora sí está distribuido dentro de este compartimiento. Hay algo que es bien importante que deben de saber, que una vez que se generan esas proteínas, pues uno podrá pensar, ¿y cómo es posible que la célula sepa? O sea, nosotros, les pongo el ejemplo, si queremos catalogar algo, ¿sí? O separar algo, a lo mejor nos agarramos una lista y queremos decir cuáles son los estudiantes que su primer apellido comienza con la letra de la A a la no sé, a la L y de la M hasta la Z. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros clasificamos de esa manera, buscamos en una lista. Pero entonces, ¿cómo podemos decir o cómo lo hace la célula para poder determinar tal proteína va hacia tal lugar, tal proteína se queda aquí en retículo endoplásmico o tal proteína va a Golgi y luego se regresa a retículo endoplásmico? ¿Sí? Se habla de una secuencia señal. Esas proteínas van a tener una secuencia señal de alrededor de 15 a 60 aminoácidos, ¿sí? Una vez, ojo, por lo general, una vez que ya llega al sitio diana, es decir, al organelo diana, pues entonces, o a la membrana plasmática, dejémoslo en sitio diana. Una vez que llega al sitio diana, esta secuencia de aminoácidos se va a eliminar. ¿Por qué? Porque lo único que tiene de función esa secuencia es que sea como un tipo de señal. Esa señal o ese marcaje que le va a indicar a la célula hacia dónde se tiene que ir. Y por ejemplo, aquí vemos una molécula señal o una secuencia señal que van a tener todas las proteínas que van a ingresar al núcleo, es esta, ¿sí? En color rosa o rojo, no sé cómo lo vean, les indica la secuencia en específico, lo que alcanza a detectar. Lo que vemos en color blanco, lo que vemos en color azul, son regiones altamente conservadas, porque imagínense donde hubiera algún tipo de mutación o alguna alteración. Por ejemplo, aquí vemos dos prolinas, tres lisinas, una arginina, lisina y valina. En el supuesto caso que hubiera algún tipo de mutación, que fuera lisina, arginina, lisina, arginina, lisina, ya no es una proteína que se va a importar en el núcleo. Entonces, ya hay secuencias que están bien descritas y bien establecidas que determinan el sitio a donde tiene que migrar, ¿sí? De exportación al núcleo, es decir, una proteína que se encuentra dentro del núcleo y tiene que salir, pues va a tener esta marca, ¿sí? Importación en la mitocondria, véanlo, ¿sí? Importación en plástidos, por ejemplo, perdón, cloroplasto. Importación en peroxisomas, es una secuencia más cortita, importación retículo endoplásmico y retorno al retículo endoplásmico. Más adelante, me refiero en las clases posteriores, vamos a ver a qué se refiere eso de regresar al retículo endoplásmico, por qué tendría que regresar, cuál es la función o la finalidad. Y entonces, pues ya ven que luego les encanta probar todas estas teorías de que esta proteína tiene una secuencia señal, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer o para qué le sirve esa secuencia señal? Bueno, aquí es un ejemplo muy, muy básico. Vemos cómo hay una proteína, una célula, ¿sí? Si lo quieren ver así, nada más que no tiene núcleo. Lo único que va a tener es una proteína citosólica, ¿sí? Una proteína que no contiene señal. Y acá tenemos un retículo endoplásmico con una proteína que la vemos en color azul y al final tiene una secuencia señal, ¿sí? Esa secuencia señal le indica este, a la célula que se tiene que quedar ahí en retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si esa señal se le une? Ojo, esta es la proteína residente del retículo endoplásmico.
¿Qué pasa si esta secuencia señal, ¿sí? Tal cual, se le pega a esta proteína que tiene que estar en el citosol? Pues, ¿qué va a pasar? Que va a ingresar y esta que ya no tiene la señal va a salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la célula, ¿sí? Es esta marca. Esta marca que le va a indicar a dónde tiene que ir, ¿sí? Hacia qué compartimiento, hacia qué organelo. Entonces, la secuencia señal es importante porque a partir de eso, la célula va a determinar hacia dónde tiene que dirigirse esa proteína. Y entonces vemos una proteína que siempre tiene que estar en el citosol, solo por ponerle esta secuencia señal, ya permite la entrada al retículo endoplásmico, ¿sí? Ojo, esos son experimentos que hicieron, ¿eh? Y entonces acá podemos ver también, bueno, es un ejemplo de una secuencia señal, donde se modificó esta secuencia señal y entonces cambia la morfología de la célula. Imagínense por un cambio nada más de un aminoácido en una serie de proteínas, entonces con eso es suficiente para que ya cambie o impacte en la célula. Entonces, después de toda esta breve introducción, yo creo que fue breve, vamos a comenzar ahora sí a hablar con la parte que toca en esta unidad, que es primeramente el núcleo, ¿sí? Aquí vemos cómo existe, nuevamente este esquema lo vimos con anterioridad. Vemos cómo el citosol está en contacto con los demás organelos, ¿sí? Y aquí el retículo endoplásmico, pues prácticamente con el Golgi y cómo se forman todas estas estructuras, ¿sí? Pero entonces primero queremos ver esto que tiene que ver con el citosol y el núcleo, ¿sí? Este núcleo, ¿sí? El núcleo celular, posee dos membranas concéntricas perforadas por el complejo de poro nuclear, ¿sí? Todos estos que vemos aquí, estos huecos que vemos aquí incluso, porque es como que si le hubieran hecho un corte a este núcleo, este, pues todos ellos forman parte del complejo poro nuclear, ¿sí? Entonces vamos a ver más adelante cómo está estructurado ese complejo poro nuclear y cuál es la función. La membrana interna posee proteínas de unión a los cromosomas y al anclaje de la lámina nuclear, ¿sí? La lámina nuclear, pues vamos a ver que es como un tipo de membrana, un tipo de capa que va a estar presente en el núcleo, ¿sí? Esta va a revestir la cara interna y le brinda soporte a la envoltura nuclear, esta lámina nuclear. La composición de la membrana externa también es semejante a la membrana del retículo endoplásmico. Pues, ¿por qué? Porque si en algún momento requiere de sustituir algunos fosfolípidos, este núcleo, pues entonces pues va a venir prácticamente, esos fosfolípidos prácticamente van a venir del retículo endoplásmico. Y el tránsito a través de los poros nucleares es hacia ambas direcciones. Puede ingresar alguna molécula o puede salir. Pero esto se puede llevar en ambas direcciones para la entrada y salida, tanto de RNA, proteínas, ¿sí? Y de algunas subunidades ribosómicas. Este complejo poro nuclear, pues prácticamente está formado por alrededor de 100 proteínas. Van a contener canales llenos de agua para la difusión de moléculas hidrosolubles. Las moléculas grandes deben de contener una secuencia señal para poder atravesar el poro. Con moléculas grandes se refiere a una proteína, ¿sí? Entonces, para que pueda ingresar, para que pueda entrar o salir, debe de tener una secuencia señal. La señal de localización nuclear posee una o dos secuencias cortas de lisina o argininas con carga positiva. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo está representado ese complejo poro nuclear, ¿sí? Tenemos esta parte que se le conoce como canasta porque asemeja una canasta de básquetbol, ¿sí? Fibrilla nuclear, una subunidad que se le conoce así como subunidad del anillo, subunidad de columna, ¿sí? La subunidad anular, que por aquí es por donde van a pasar cada una de las moléculas, ¿sí? Que independientemente de lo que sea, pues por donde van a pasar, pueden ser proteínas, pueden ser algunos otros solutos, ¿sí?
En el caso de la secuencia de señalización, ¿sí? Es decir, la señal de localización, esas que vimos acá, estas de acá, ¿sí? La señal de localización nuclear posee una o dos secuencias cortas de lisinas o argininas con carga positivo. Entonces, si nos vemos aquí, lisinas o argininas, para que con esto pueda ingresar al núcleo, ya sea la proteína o algún otro componente, ¿sí? Bien, es otra imagen que muestra cómo está formado este complejo poronuclear, cómo ciertas moléculas de cierto tamaño pueden difundir a través de la membrana y otras que son de mayor tamaño para ingresar al núcleo mediante transporte activo, ¿sí? En este caso, las moléculas que son pequeñas, como los gases, pues sí van a difundir a través de la membrana nuclear, no necesita de un complejo poro nuclear, ¿sí? Por eso es que dice que entran en el núcleo por difusión, pues en lugar de libre, difusión simple, ¿sí? Una imagen que muestra cómo está formado el complejo poro nuclear, esta es una micrografía, ¿sí? Eh, las proteínas citosólicas denominadas receptores de transporte nuclear se unen a la señal de la proteína sintetizada. Estos receptores dirigen la proteína hacia un poro. Entonces, aquí vemos eh, una señal de localización nuclear, ¿sí? Esta es una proteína nuclear. Entonces, si nosotros escuchamos, una proteína nuclear, pues obviamente tiene que ir al núcleo, ¿no? O tiene una función relacionada con el núcleo. Entonces, vemos como aquí hay un receptor transportador nuclear, es decir, que tiene esa capacidad de ingresar a la célula, ¿sí? Y entonces vemos cómo, o más bien al núcleo, sí, perdón, este receptor de transporte nuclear, así libre, pues se le va a unir una proteína. Esta proteína que tiene su secuencia señal, que es este punto rojo, le va a indicar que tiene que ingresar al núcleo. Entonces se une, se va a unir a estas fibrillas que forman parte del complejo poronuclear, los atrae, es como que si los enredara, y con esto permite el ingreso, ¿sí? El ingreso de la proteína, ¿sí? Recién sintetizada con una señal nuclear y con la proteína o el receptor de transporte nuclear, ¿sí? Esta se queda acá, ¿sí? Esta proteína se queda acá, pues, para el fin que fue diseñada esa proteína o de acuerdo a la función que tenga, y esta proteína o este receptor transportador nuclear, que es una proteína, puede reciclarse y por lo tanto va a salir porque prácticamente ya soltó la carga, ¿sí? Bueno, en el caso de los receptores de transporte nuclear, ¿sí? Estos se unen a la secuencia de localización nuclear y a las proteínas a través de las fibrillas del complejo poronuclear, como lo vimos anteriormente. Estas fibrillas presentan secuencias ricas en FG, es decir, repeticiones FG. Se cree que marcan el camino que siguen a través del complejo poronuclear tanto los receptores como las proteínas, ¿sí? Los receptores de importación pueden unirse a proteínas adaptadoras. Empleando receptores y proteínas adaptadoras, las células reconocen el amplio repertorio de secuencias de localización nuclear. Aquí podemos ver cómo existe la proteína 1, 2 y 3. ¿Sí? Cada una de ellas es un receptor, los receptores pues son proteínas, ¿sí? Y esta es la proteína a transportar. Entonces vemos cómo existe este receptor, ¿sí? Que es específico para esta proteína. Este receptor que es específico para esta proteína, pues no debe de unírsele esta proteína ni esta, ¿sí? Entonces cada uno de estos, por eso es que les ponen proteína 1, 2 y 3, van a ser altamente específicos, ¿sí? Y lo que viene en esta parte de que los receptores de importación pueden unirse a proteínas adaptadoras, pues no es más que esto, ¿sí? Tenemos una proteína, un receptor de importación nuclear, la proteína a transportar y además una proteína adaptadora de importación nuclear, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a entrar a una parte que resulta a veces un poco complicada, pero no lo es, está muy, muy sencillo, ¿sí? La célula
recordemos sus clases de bioquímica, va a utilizar energía y por lo general es energía en forma de ATP o puede ser en forma de GTP. La célula va a obtener energía por la hidrólisis de GTP, ¿sí? Mediante una enzima que se denomina GTPasa monomérica RAN, ¿sí? Es esta. RAN se encuentra en el citosol y en el núcleo y tiene la función de importar y exportar. Aquí lo podemos ver. Tenemos una RAN GDP, es decir, si es GDP, por lo tanto, pues no puede aportar energía como tal. Entonces, tenemos esta RAN GDP en el citosol. Ingresa a través del complejo poro nuclear. Al ingresar, se encuentra con una RAN GEF, ¿sí? Una proteína RAN GEF. Pues esta proteína RAN GEF, aquí se los puse, lo que significa es que es un factor nuclear intercambiador de guanina, el GEF, y en el caso del GAP es una proteína citosólica activadora de GTPase. Entonces, ¿de qué manera? Tenemos a nuestra RAN GDP, siendo GDP pues es inactivo, ¿sí? Ingresa a través del complejo poro nuclear y una RAN GEF, que es un intercambiador de guanina, pues va a intercambiar ese GDP, sale el GDP e ingresa o utiliza un GTP, ¿sí? Por lo tanto, pues esta proteína pues prácticamente ya está activa. Sin embargo, pues no puede quedarse todo el tiempo adentro del núcleo, tiene que salir, ¿sí? Al salir, la va a cachar ahí RAN-GAP. RAN-GAP se refiere a una proteína citosólica activadora de GTPase. Por lo tanto, este RAN lo que va a hacer es hidrolizar al GTP y tenemos RAN-GDP, ¿sí? Entonces, aquí por un lado, la RAN-GEF lo que va a hacer es este, pues de alguna manera promover ese intercambio de guanina, ¿sí? O un GDP por un GTP. Una vez que desencadena su función, pues tiene que parar esa reacción o esa función y entonces al salir es captado por RAN-GAP. GAP, pues es una proteína activadora de GTPase. Y acá lo podemos ver con las funciones que tiene el núcleo, tanto para la importación como para la exportación nuclear. Entonces, aquí podemos observar cómo hay un receptor de importación, es decir, entonces es un receptor que va a importar dentro del núcleo. ¿Sí? ¿A dónde va a importar? Pues más bien va a ser importado por el núcleo. Entonces, se una proteína que va a tener una señal de localización nuclear. ¿Sí? Entonces, eso le indica a la célula que esa proteína pues se tiene que ir adentro del núcleo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un receptor de importación nuclear. ¿Sí? Entonces, vemos cómo está ya unido ese receptor con la proteína señal, ingresa y una vez que ingresa esta RAN GTP, lo que va a hacer es, recuerdan lo que hacía la RAN GTP, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es prácticamente hacer como un intercambio, ¿sí? En la unión al receptor. Entonces, esta RAN GTP se une, ¿sí? Se une a este receptor y con eso libera la carga. ¿Qué carga? Pues la proteína que es residente del núcleo y que tiene que estar en el núcleo. Entonces, una vez que hace ese intercambio, pues esta proteína o este receptor ya no tiene razón de ser ahí adentro, por lo tanto, sale del núcleo. Y al salir, ahora sí, una RAN gap, pues va a eliminar o va a, pues sí, a hidrolizar el GTP, ¿sí? En GDP y fosfato, ¿sí? Y entonces una vez que sale, pues ya puede utilizarse de nuevo, lo puede utilizar de nuevo la célula, ¿sí? Ok, acá es caso contrario, en este fue importación nuclear, pero cuando la proteína tiene que ser exportada, pues prácticamente de la misma manera se va a unir el receptor, ¿sí? El receptor de exportación nuclear se va a unir a la proteína, ¿sí? Entonces,
eso permite el ingreso, pero aquí RAN GTP pues se va a unir, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que si se fijan acá, pues hay una proteína que tiene una señal de que le indica que tiene que salir del núcleo. Si ella no es residente del núcleo, entonces tiene que salir. Entonces, tanto RAN GTP como esta secuencia señal se unen al receptor intranuclear y con esto a la salida, pues ahí está esperándolo la RAN GDP. ¿Sí? Que es otro ejemplo, como es la liberación de la carga, ¿sí? Tenemos a la RAN GTP, ¿sí? Que ingresa o va a ser como el intercambio con esta proteína cargada liberada, ¿sí? Entonces sale, está completo como tal, sin embargo, pues necesita cargarse de nuevo, entonces a ese receptor pues se le va a unir la proteína con señal de localización, ¿sí? Entonces una vez que se une, entonces puede continuar todo este ciclo, ¿no? Entonces, este núcleo, hay algo bien curioso. Cuando se lleva a cabo la mitosis, lo vamos a ver a detalle cuando veamos ciclo celular, allá por noviembre, diciembre, eh, hay una parte que se le denomina núcleo interfásico. La interfase se refiere a todo el proceso del ciclo celular, excepto la mitosis. Entonces, aquí vemos cómo está organizado el núcleo, ¿sí? Por proteínas. Las proteínas que forman la lámina nuclear se denominan laminas, no tienen acento, entonces son laminas, ¿sí? Aquí es un complejo poronuclear, la membrana interna, la membrana externa y esta maraña, ¿sí? De color rosa, pues representa al DNA, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se lleva a cabo la mitosis, la división celular, el material genético debe quedar expuesto, no debe quedar dentro del núcleo, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una fosforilación de laminas, de todas esas proteínas que forman la lámina nuclear se van a fosforilar. Al fosforilarse hay un tipo de desbalance, ¿sí? Es decir, se fosforila y por lo tanto eso permite la ruptura, ¿sí? Permite la ruptura de la membrana nuclear, ¿sí? Entonces se disocia, se separa y entonces queda expuesto el material genético. Ya al final de la telofase, es decir, ya casi al final del ciclo celular, ¿qué va a pasar? Que estas laminas se van a desfosforilar. Entonces, una vez que se desfosforilan, tienen la capacidad de volver a formarse, de haber esa interacción para que puedan formarse nuevamente el núcleo, ¿sí? Se vuelve a organizar el núcleo a través de su lamina y se forma nuevamente esa doble capa que forma parte o es característica del núcleo celular. ¿Sí? Bien, para continuar con esto es importante que conozcan cómo está organizado el material genético dentro del núcleo. Esta imagen pues no es más que una imagen de microscopía fluorescente, ¿sí? Representa el núcleo, algunas proteínas del citoesqueleto, algunos filamentos que fueron marcados con un colorante que es específico para ellos, ¿sí? Y entonces aquí vemos cuál es ese nivel de organización del material genético, ¿sí? Acuérdense que el material genético va a estar contenido dentro del núcleo, pero no se encuentra así libre, no se encuentra por todos lados, ¿sí? Entonces, vemos aquí cuál es el nivel menor, ¿sí? De condensación en el DNA. Ese nivel menor está representado por fibras de 10 nanómetros que se denominan nucleosomas, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo están organizados. Después de eso, viene otra estructura, que es una fibra de 30 nanómetros a la que se le conoce como solenoide. El solenoide, pues, va a ser un grupo de nucleosomas. Este representa los nucleosomas al primer grado de condensación. El segundo grado de condensación está representado por el solenoide y de ahí viene la cromatina,
¿sí? La eucromatina es aquella cromatina laxa, que se encuentra relajada, ¿sí? Que está disponible para que se pueda llevar a cabo la transcripción. No siendo así con la heterocromatina. La heterocromatina es una cromatina más compacta, ¿sí? Y finalmente el último grado de condensación está representado por el cromosoma metafásico. ¿A qué se refiere el cromosoma metafásico? Pues prácticamente que está en la fase de la mitosis que representa la metafase, ¿sí? Vemos cómo está formado el nucleosoma. Es un octámero de histonas, ¿sí? Las histonas son proteínas que van a empaquetar al DNA, que lo van a mantener empaquetado. Aquí vemos cómo es este DNA, pues comienza aquí y da un giro y es alrededor de 200 pares de bases. Entonces, en esta parte de aquí van a estar estas histonas, ¿sí? Ya vimos que es una fibra de 10 nanómetros y representa al menor grado de condensación. Entonces, este nucleosoma pues va a estar formado por un par de histonas denominadas H2A, un par de histonas denominado H2B, un par H3 y un par H4, ¿sí? Entonces 2A, 2B, 3 y 4. Entonces si las cuentan, pues van a ser 8, por eso es que se le denomina que es un octámero de histonas con DNA. Y en la parte inferior, ¿sí? Va a subyacer la histona 1, ¿sí? Entonces, ojo, el nucleosoma es un octámero porque está formado por esto, ¿sí? Prácticamente las 8 histonas forman esta estructura. Sin embargo, el H1 va a subyacer, no forma parte como tal del nucleosoma. Y aquí lo vamos a ver con el solenoide. El solenoide ya vimos que es un grupo de nucleosomas que le van a dar forma a esta fibra de 30 nanómetros. ¿Sí? Ese es el grado de compactación que tiene, que va a ser superior al nucleosoma, es decir, 40 veces superior al DNA. Entonces es una espiral en sentido sinistroso, quiere decir que gira a la izquierda. Cada seis nucleosomas representan una vuelta y la histona H1, ¿recuerdan esa histona que es esta que está aquí, que va a subyacer? Se encuentra en el interior. Entonces vemos este grupo de nucleosomas, ¿sí? Cómo están organizados. Esto pues representa a las histonas H2A, 2B, 3 y 4, ¿sí? Que son 8. Y pues que vemos estas tiras en color azul representan al DNA. Y entonces acá vemos a la histona H1. Todos y cada uno de esos nucleosomas tienen una histona H1. ¿Por qué? Porque para que se puedan organizar de esta manera, pues tiene que haber este tipo de interacción, ¿sí? Entonces, este nucleosoma está interaccionando con esta histona H1 y forma este tipo de estructura, ¿sí? Entonces, para eso es esa histona H1. La cromatina, que lo vimos anteriormente, es un componente nuclear que se va a poder observar por microscopía óptica, ¿sí? Y obviamente por microscopía electrónica. La compactación de la cromatina va a variar de acuerdo al tipo celular y al estado citofisiológico, es decir, una cromatina, es decir, todo el DNA que poseen las células, no todo lo va a utilizar, ¿sí? No todo representa DNA codificante. Entonces, ese DNA que no va a utilizar la célula, por lo general se va a la periferia del núcleo, ¿sí? Todo ese se va a encontrar así disperso, compactado, pero disperso alrededor de la membrana del núcleo y va a haber eh, DNA que sí va a ser codificante que se va a encontrar en esta parte, ¿sí? Que va a estar mayormente expuesto, que va a ser mayormente accesible para toda esa maquinaria enzimática que tiene que ver con la transcripción, porque una vez que se expresa un gen, entonces comienza la transcripción para llevar a cabo la síntesis del RNA mensajero y se sintetiza una proteína, ¿sí? Bueno, en el caso de la cromatina se puede dividir en dos, en la heterocromatina, que es la que se encuentra compacta, y el resto se le denomina eucromatina. ¿Sí? Entonces aquí vemos ciertas partes oscuras, ¿sí? Que representan a la heterocromatina. ¿Por qué se puede observar de esa manera en el microscopio? Pues simple, es mucho DNA en conjunto, entonces al utilizar ciertos colorantes que son específicos para el DNA, pues se van a ver como manchas, ¿sí? Como grumos, como acúmulos ahí en el microscopio. Y en el caso de la eucromatina,
como es DNA codificante que se está expresando, pues entonces todo el tiempo está ahí moviéndose ese DNA, todo el tiempo se está expresando, o la mayoría de las veces cuando una célula lo requiera, pero sí está accesible y por lo tanto se puede encontrar un poco disperso, ¿sí? En el caso de la transcripción, se va a realizar en la cromatina extendida o en la cromatina laxa, en esa que se refiere a la eucromatina. Los genes que están situados en la cromatina compacta no se van a expresar en la célula, ¿sí? Los genes situados en la eucromatina son potencialmente expresables. ¿Qué se refiere a eso? Que no nada más porque sea un gen que está ubicado en la eucromatina, todo el tiempo se va a estar expresando. No es así. Solo cuando la célula lo requiera. ¿Sí? A lo mejor para la síntesis de alguna enzima, alguna proteína que es necesaria para ese momento, en ese momento que la célula lo requiere. Una vez que lleva a cabo su función, termina su función, deja de expresarse y por lo tanto ya no se va a sintetizar más proteína, ¿sí? Y de esta se derivan dos tipos de cromatina compacta, la que es facultativa y la que es constitutiva. En el caso de la facultativa va a contener regiones del cromosoma que pueden estar activas en algunos tipos celulares e inactivas en otros tipos celulares dentro del mismo organismo. Uno podría pensar cómo es posible. Pues tiene que ver con la función de cada una de las células, ¿sí? Les pongo el ejemplo. Una célula, un hepatocito, ¿sí? Una célula del hígado, va a contener el mismo genoma, estoy hablando de un mismo individuo, va a contener el mismo genoma de una célula epitelial, ¿sí? Va a ser el mismo individuo, entonces ambas células comparten el mismo genoma. Pero ¿a qué se refiere esto del término de facultativa, que en algunos tipos celulares va a estar activa o inactiva? Que la célula epitelial no tiene la misma función que la célula, que el hepatocito o la célula del hígado. Por lo tanto, en la célula del hígado se van a expresar ciertos genes que van a codificar para la síntesis de proteínas que tienen que ver con la función del hepatocito, ¿sí? Y en el caso de la célula epitelial se van a expresar otros genes que van a derivarse en las funciones normales de esa célula, ¿sí? Pero ojo, ambas células van a contener el mismo genoma y por lo tanto tienen la misma cantidad de genes, solo que en uno se van a expresar y en otros no, porque eso va de acuerdo a la función que presentan cada una de estas células. Y la heterocromatina constitutiva, pues esa siempre va a estar compacta en todas las células del organismo. Esta está formada por secuencias repetidas, como las regiones cercanas al centriolo, como también las regiones teloméricas. Entonces, esta siempre va a estar compacta y es la que se puede apreciar al microscopio. Y finalmente vamos a ver al cromosoma metafásico, es el último grado de compactación o de condensación del DNA, ¿sí? Bueno, sabemos que estos cromosomas hay de básicamente tres tipos: los cromosomas metacéntricos, ¿sí? Que tanto los brazos cortos como los brazos largos prácticamente tienen el mismo tamaño. Los cromosomas submetacéntricos, perdón, que los brazos son de diferente tamaño, es decir, que los brazos cortos de los cromosomas pues van a ser, como podemos observar, más cortos que los brazos largos, y los acrocéntricos que carecen de, prácticamente ahí tienen unos brazos cortos muy, muy pequeños, ¿sí? Entonces, antes de la mitosis está representado de esta manera, es decir, aquí podemos observar las cromátides hermanas, a lo mejor es el cromosoma 1, el 2, el 3, es un ejemplo, ¿sí? Pero posteriormente, a cuando ya se lleva la mitosis, porque aquí se replicó el DNA, les digo, todo esto lo vamos a ver en ciclo celular, nada más para que vean los grados de compactación que se presentan en el DNA, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo antes de la mitosis se encuentran los cromosomas de esta manera y ya después de la mitosis, porque la función de la finalidad de la mitosis es generar dos células idénticas a partir de una, entonces ambas deben de compartirse ese material genético, ¿sí? Aquí pues ya se replicó, ya se duplicó ese material genético, pero quiere decir que al final de la mitosis una cromátide se va a ir para una célula y la otra cromátide se va a ir para la otra célula. Por eso es que aquí dice, tras la mitosis
ya se pueden observar estos cromosomas sencillos, ¿sí? Pero este es el máximo grado de condensación en el DNA. Entonces, que no se les pase eso, que va de, pues obviamente un DNA de doble cadena, pero de ahí le sigue una fibra de 10 nanómetros que se le denomina nucleosoma. Posteriormente, el siguiente nivel es el solenoide, seguido de la cromatina. Ya vimos que la eucromatina es la que se encuentra laxa, la que es potencialmente transcribible. La heterocromatina, que vimos que es de dos tipos. Y finalmente el cromosoma metafásico. Bien. Entonces, nuevamente, si con esto hemos terminado por la parte del núcleo, les recuerdo, su examen viene hasta esta parte. Sin embargo, ustedes van a tener una actividad integradora en unas horas más, ¿sí? A partir de las 6 de la tarde va a estar disponible esa actividad integradora para que la contesten y van a tener hasta el domingo a las 23:59 horas. Si no la mandan antes, si se les pasa, entonces pues van a tener cero en esta actividad integradora. Tienen bastante tiempo, de jueves a domingo. Ustedes van a ver que es sencilla y abarca los temas de célula, membrana plasmática y esta parte que vimos acá de núcleo. Entonces, por mi parte es todo. Voy a dejar de grabar y les voy a subir, en cuanto esté listo, les subo el video. Muchas gracias.